reducido el curso de nutrición a solamente 2 clases, ¿no? Miren, en muchos estudios que tuvieron 1.347 pacientes, entre 40 a 55% de estos pacientes estaban desnutridos o en riesgo de estarlo, ¿no? Miren, en un trabajo de prevalencia, acá participamos ahí nosotros, de nutrición en América Latina. Correa era una médico nutricionista de Brasil y se dio el trabajo de hacer un estudio multicéntrico, miren, en todos los países sudamericanos, y miren el Perú, 50% de nutrición leve moderada y 17% de desnutrición severa. Ocupábamos estábamos dentro de los 3 primeros lugares, ¿no? Pero todos tenían un grado de nutrición en pacientes hospitalizados. Por eso, malnutrición hospitalaria, ¿no? En Latinoamérica. Fíjense la importancia. Ahora, yo les pregunto, viendo estas estadísticas, ¿es o no es importante ver el estado nutricional de nuestros pacientes? Miren, este es un trabajo que hizo Pamo, publicado en Diagnóstico en el año 86, un médico del Hospital Loaiza, un trabajo en el 2 de mayo, de nutrición en 98 pacientes de nutrición calórica, o también llamada marasmática, o también llamada crónica, 26%, de nutrición proteica, o a shortcore, o aguda, 20%, y de nutrición mixta, 17%. Miren, cumple lo que si uno suma todo esto, más del 50%. Miren, en el Hospital Cayetano Heredia, Ortiz, que luego trabajó en el Hospital Loaiza, pacientes hospitalizados, desnutridos, 47.8%, hipoalbuminemia en el 80%, linfopenia en el 51%. Este es un trabajo de nutrición hecho en el Loaiza, donde también participamos nosotros en ambientes de medicina interna. Entre 50 a 52.8%. Todos estos trabajos inspiraron para que hiciéramos, miren esto, prevalencia de nutrición en pacientes hospitalizados, de nutrición calórica 21.3, de nutrición proteica 37.5. Es este trabajo. Miren, prevalencia de nutrición hecho por alumnos como ustedes. Cuando terminamos ese ciclo, me acuerdo, nos juntamos una tarde y nos pusimos a evaluar a todos los pacientes en el Hospital Loaiza y salió este trabajo, que luego fue publicado, ¿no? Prevalencia y factores asociados a la nutrición hospitalaria en un hospital general, el año 2012. Yo los invito a, si están interesados, podemos hacer algo parecido, casi 15 años después, ¿no? Y miren lo que pasa en una unidad de cuidados intensivos, solamente para 23 pacientes. Desnutridos, 31 pacientes. Solamente no estaban desnutridos 2 pacientes. Y era uno que tenía un infarto del miocardio y otro que era un paciente postoperado, que era un paciente muy recomendado, por eso lo teníamos ahí. O sea que no estaban graves realmente. Los otros 31 pacientes tenían desnutrición proteica, calórico-proteica. Miren la calórica, solamente 2, como ustedes van a ver ahora, ¿no? De tal manera que al final podemos concluir con una pregunta. ¿Es importante la desnutrición en los hospitales? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es importante la desnutrición en los hospitales? ¿No sienten ustedes que lo estamos descuidando y que lo estamos sometiendo solamente a una simple clase? ¿Es importante la desnutrición en los hospitales? Miren, el porcentaje de nutrición en pacientes hospitalizados van entre 30 al 55%. Yo creo que es muy importante. Y miren, una segunda pregunta. Ya pues, el paciente está desnutrido. ¿La desnutrición tiene algún efecto en el paciente hospitalizado? Fíjense ustedes, curación lenta de heridas. Fíjense con un simple estudio de linfocitos y albúmina. Miren, los pacientes que tenían una albúmina por encima de 3.5 o linfocitos por encima de 1500, más del 20% curaban en un tiempo determinado. Un segundo, por favor, un segundo.
Fíjense ustedes, dos exámenes sencillísimos. Antes de operar a un paciente, uno debe ver su albúmina y cómo están sus linfocitos, vistos desde el punto de vista nutricional. Si están dentro de límites normales, miren, la curación de la herida es rápida. Pero si el paciente está con una su curación es rápida, pero si el paciente está con una albúmina por debajo de 3.5 y un linfocito por debajo de 1500, solamente el 20% va a curar rápidamente, contra el 86% de pacientes que tienen una albúmina por encima de 3.5 y el linfocito por encima de 1500. ¿Cómo? Y los indicadores para ver el estado entre dos más desnutridos comparados con los bien nutridos. Miren, este examen sirvió para que nosotros pusiéramos albúmina, ahora ya lo han sacado otra vez, pero dosaje de albúmina en emergencia. Me acuerdo que nos fuimos hasta la dirección para pelear eso. Por operatoria, por mortalidad. ¿Qué significa eso? Si llega un paciente a emergencia y uno le hace una albúmina dentro de los exámenes de rutina y está por debajo de 2.5, uno tiene que hablar con los familiares y decirle que su paciente está delicado, tiene 4 veces más posibilidades de hacer complicaciones y 6 veces más mortalidad. ¿Cuántos problemas de tipo legal, médico legal, nos evitaríamos solamente una albúmina preoperatoria? De menos de 0.5, 4 veces más complicaciones, 6 veces más mortalidad. No estamos hablando de 6%, estamos hablando de 600%, 6 veces más mortalidad. Miren la disminución de peso, ¿no? Un paciente que tiene más del 10% de disminución de peso sin causa aparente, o sea, sin algo que explique por qué ha disminuido de peso, tiene 19 veces más mortalidad frente a la enfermedad que está enfrentando. De tal manera que si ustedes ven a un paciente que está perdiendo peso de manera no explicada, inmediatamente agudicen su perspicacia diagnóstica para saber por qué está ocurriendo eso, porque el paciente está yendo a morir. La mortalidad, fíjense en una unidad de cuidados intensivos, aumentó la mortalidad al disminuir la albúmina y al disminuir los linfocitos. ¿Cuánto? Se ven 2 veces más complicaciones y 4.5 veces más mortalidad. O sea, por donde uno vea, la desnutrición tiene que ver con complicaciones, tiene que ver con mortalidad. Entonces, ¿la desnutrición es importante en los hospitales? Sí. ¿La desnutrición tiene efectos importantes en la evaluación de un paciente? Sí. Sin embargo, nutricional. Yo les digo, ¿ustedes alguna vez han ido? Pero sí, la evaluación nutricional es la foto, el seguimiento nutricional es el video del paciente, y la intervención nutricional es lo último, pero uno debe hacer intervención nutricional previa evaluación nutricional. Es como cuando un paciente tiene presión alta. Para alcanzar la presión alta uno tiene que controlar la presión y luego de dar tratamiento, seguir cómo responde la presión al tratamiento que uno le está dando. Pero nosotros no hacemos eso. Miren, este es un trabajo que hicimos también con los alumnos con ustedes, con los alumnos de San Marcos. Miren, vimos datos de estado nutricional en la historia clínica. Nos preguntamos, ahí conversando entre ustedes, con ustedes, yo me acuerdo que les pregunté, ¿por qué no vamos a las historias clínicas y buscamos datos del estado nutricional en la historia clínica? Y nos fuimos.
Evaluamos 274 pacientes, 43% hombres y 56% mujeres. Y distribución por el lugar de origen, medicina 79 y cirugía 20%. Miren la referencia al estado nutricional. En medicina 55. Cirugía siempre le ha ganado a medicina. Casi el 90%. Hacía alguna referencia al estado nutricional. Registro de talla. Miren, menos de 50% en ambos. Registro de peso al ingreso, peso referido, el que refiere al paciente, no con el peso actual, o sea, pesamos al paciente. Miren, solamente una cuarta parte en ambos. Sin embargo, o sea, no hacemos, no nos interesa. Nosotros debemos hacer una evaluación nutricional mínima, con medidas antropométricas, usualmente peso, talla, pliegue cutáneo tricuspital, circunferencia muscular del brazo, albúmina y linfocitos. Vienen cosas sencillísimas. Y con eso nosotros podríamos decir, estamos frente a una desnutrición tipo Kwashiorkor. Primero, no está desnutrido. Y si está desnutrido, decir, o es una desnutrición tipo Kwashiorkor, aguda, proteica, se produce un déficit proteico de desarrollo rápido, el paciente usualmente está hipermetabólico, hipercatabólico, o hay una desnutrición tipo marasmática, crónica, calórica, déficit calórico asociado al ayuno y a enfermedades crónicas, el paciente usualmente está hipometabólico, o una desnutrición mixta, en donde están presentes los dos. Esto lo hacemos fácilmente con estas medidas antropométricas y con la albúmina y linfocitos. Miren, el estudio clínico, mirando al paciente, su estado nutricional, antropométrico, bioquímico e inmunológico. Facilísimo. Medidas antropométricas, peso, talla, pliegue cutáneo tricuspital, circunferencia muscular del brazo, albúmina, linfocitos. Y miren, lo que vamos a hablar mañana, o el día que ustedes me digan, balance hidrogenado. ¿Para qué nos sirve? Para ver el grado de catabolismo, balance hidrogenado y requerimiento nutricional. Es una prueba sencillísima, como vamos a ver. Sin embargo, no lo hacemos. Nosotros tenemos que estar en condiciones de decir, estamos frente a una nutrición aguda, una nutrición crónica o una nutrición mixta. ¿En qué me baso para decir que es una nutrición crónica? En el pliegue cutáneo tricuspital y en el índice de masa corporal, el índice peso-talla. ¿En qué me baso para que sea una nutrición aguda? La circunferencia muscular del brazo, la albúmina sérica y los linfocitos. Sencillísimo. Sin embargo, vuelvo a insistir, no lo hacemos. ¿Quién diagnostica de nutrición aguda? Prácticamente nadie. Uno puede pasar por todos los pabellones de medicina y cirugía. Y pregunten si alguien tiene nutrición aguda, van a mirarlos como alguien extraño. ¿Qué cosa? Sin embargo, es una de las causas más frecuentes de mortalidad en nuestros pacientes. Miren, y facilísimo, ya en el año 76 vuelvo a presentar en la lámina, de presión calórica, peso, talla y el pliegue muscular del brazo, albúmina y linfocitos. El índice de masa corporal, ¿no? Eso nosotros lo conocemos muy bien. El peso sobre talla al cuadrado nunca debe estar por debajo de 20. Algunos dicen por debajo de 18. Si está por debajo de 18.5, ya es desnutrido. ¿Saben? Una de las cosas más difíciles que hay en UCI es pesar al paciente, ¿no? Hemos hecho varias veces así, porque imagínense, está postrado, no se para. En pabellón es un poquito más sencillo porque el paciente puede pararse un ratito con apoyo y tomar el peso, pero cuando el paciente está muy delicado y ya no puede pararse, entonces ahí es donde hay problemas para pesar, ¿no? Y por otro lado, el peso varía muchísimo en el paciente grave, y eso lo hemos visto.
Un paciente que está chocado, uno le pasa 4, 5, 6, 7 litros de líquido y ya varió su peso en 4, 5, 6, 7 kilos. De tal manera que el índice de masa corporal no es algo que ayude mucho en el paciente muy delicado, pero sí en el paciente que está postrado en cama, uno siempre debe ver, la talla no va a variar, pero ver el peso. Ustedes han visto, si el peso disminuye más del 10%, la mortalidad aumenta de manera increíble más de 19 veces. Miren la pérdida de peso, esto es importantísimo. Si dejan de comer por eso, miren, esta es la pendiente de la pérdida de peso de un paciente que deje comer. Pero miren, cuanto más grave esté un paciente, pendientes que haya cae pérdida de peso. Hasta que hay una pérdida de peso letal. Ya perdió el peso, la gente no puede hacerlo, que se puede incorporar, etcétera, ¿no? Es importante atención al peso, y más que todo el porcentaje de pérdida de peso, ¿no? Y vamos a ver el pliegue cutáneo tricipital y la circunferencia del brazo. Primero, medio, usted brazo izquierdo, miren ustedes al codo, el brazo está descansado. Uno justo marca el punto medio y ahí le hace el pliegue cutáneo tricipital. Ahora van a ver ustedes un trabajo que hicimos también sobre pliegue cutáneo tricipital con ustedes, los alumnos, y cómo nos salió, ¿no? Con ustedes, ¿no? Toma, hace un pliegue ahí y ahí le toma el caliper y le toma el pliegue cutáneo tricipital. Miren, este caliper de acá cuesta 15 soles. Facilísimo de conseguir, ¿no? Y nos sirve para medir el pliegue cutáneo tricipital. ¿Por qué nos interesa el pliegue cutáneo tricipital? Porque el 50% de la grasa corporal total se encuentra en el tejido celular subcutáneo. De tal manera que el pliegue cutáneo tricipital nos interesa desde el punto de vista del paciente hospitalizado, no ese pliegue que van cuando van al gimnasio, etcétera, para que bajen de 28 a 26, no. Vamos a ver en un ratito qué importancia tiene ese pliegue cutáneo tricipital. Miren, nunca debe estar en el varón por debajo de 12.5 y en la mujer por debajo de 16.5. Ustedes saben, ella nos gana en grasa, importante. No importa cuán bajo esté, sino nunca debe estar por debajo de estas cifras. 12.5 en nosotros, 16.5 en ustedes, en las mujeres. 12.5 en el varón, 16.5 en la mujer. Nunca debe estar por debajo de esto. Si está por debajo de esto, ya tiene nutrición crónica, calórica, marasmática. Y la circunferencia del brazo. Con una cinta métrica, uno mide la circunferencia del brazo y ya está, es sencillísimo de hacerlo. Nunca debe estar por debajo de 29 en el varón y por debajo de 28 en la mujer, ¿no? Y la circunferencia muscular del brazo, al que hacía alusión el trabajo anterior, miren, solamente es una relación de la circunferencia del brazo menos el tricipital. Y es debe estar por debajo de 25 y la mujer por debajo de 23. ¿Por qué nos interesa esta circunferencia? Un 4% de la proteína corporal total.